Hola a todos, en este video empezaremos con la descripción matemática de nuestro carro. En este caso vamos a encontrar un sistema de ecuaciones el cual nos describa la relación entre las variables de entrada y las variables de salida de nuestro sistema, que ya sabemos que nuestras variables de entrada son las velocidades de la llanta derecha y la llanta izquierda, y las variables de salida son la posición en cada punto del espacio, la posición X y Y. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, en este video vamos entonces a empezar a hablar de los conceptos básicos para desarrollar nuestro modelo matemático. Como concepto básico que nosotros tenemos que tener en cuenta vamos a imaginarnos que esta trayectoria, esto que está en azul, es una rueda la cual está girando a una velocidad omega. Omega es la velocidad con la que ella rota. Entonces esto se llama frecuencia angular, la velocidad con la que ella está rotando. Esa rueda tiene un radio, una distancia desde su centro hasta su perímetro de R. R es una distancia, esa es la distancia hasta este punto. Y nosotros podemos decir que esta llanta se está desplazando con una velocidad lineal, quiere decir esta velocidad v sub t. Entonces hay una relación entre la velocidad angular, el radio y la velocidad tangencial o la velocidad de la llanta, que su relación es muy simple. En realidad la velocidad tangencial es igual a omega por el radio, es igual a la velocidad angular por esta distancia. Esa es la velocidad que tendría él en este punto, en el punto más perimetral de la llanta. Entonces esta es la relación que vamos a utilizarla mucho para desarrollar el modelo matemático de nuestro carro. Bueno, entonces vamos a empezar a descubrir cuál es el modelo matemático que define a nuestro carro. En este caso, nosotros vamos a empezar a definir cuáles son las velocidades en el eje X y la velocidad en el eje Y para este carro en función de las velocidades de cada uno de los motores. Si nosotros tenemos acá que esta es la velocidad de la llanta izquierda y esta de acá es la velocidad de la llanta derecha, entonces podríamos definir, como este carro se está moviendo para allá, vamos a definir que estas dos velocidades en este caso van a ser iguales. El carro se está moviendo hacia el eje X, hacia el eje Y no hay movimiento, entonces la velocidad sería 0. Tenemos que definir cuál sería esta velocidad. En este caso voy a llamar que esta velocidad que nosotros tenemos acá, vamos a llamarla v sub t. Esta velocidad sub t va a ser una velocidad total. Esa velocidad total va a ser igual como la definición. Vamos a hacer un promedio entre la velocidad del R más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2. El promedio de esas velocidades es la velocidad total que tiene el carro en un sentido. Esa es una parte importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, nótese que para este caso la velocidad sub t es igual a la velocidad del eje X, porque el carro solo se va a estar moviendo en el eje X. Entonces acá tenemos a v sub x. Pero esta no es la definición general, pilas. Acá el carro está en una forma particular moviéndose solo en el eje X. También podríamos tener el mismo carro, podríamos tenerlo pues ya solo moviéndose en el eje Y. Por ende, aquí tendríamos la velocidad sub L y aquí la velocidad sub R, y acá una definición de una velocidad total. En este caso, la velocidad total, esta velocidad total va a ser la velocidad sub Y, va a ser la velocidad que él se está moviendo en el eje Y. Es importante que ustedes lo noten porque es un caso particular en el cual el carro va así. Pero hay un caso más general, él no solo se puede mover en dos sentidos, él se puede mover en cualquiera de los sentidos. Entonces, la forma más general que nosotros nos podemos encontrar el carro es en esta forma. Es que nuestro carro no se esté moviendo ni en X ni en Y, sino que se esté moviendo en una combinación lineal de las dos. Entonces, en este momento aquí tenemos una velocidad sub L y aquí tenemos una velocidad sub R de la llanta izquierda de la llanta derecha, y
nuestro carro se va a estar moviendo desde este punto hacia acá con una velocidad tangencial. Esa velocidad es una velocidad total. En esta velocidad total va a ser igual, la misma definición. Va a ser el promedio de las dos velocidades. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿y cuánto es la velocidad en X y cuánto es la velocidad en Y? Entonces, acá desempolvamos por allá el teorema de Pitágoras. Para desempolvar el teorema de Pitágoras debemos conocer este ángulo. ¿A qué ángulo se está moviendo nuestro carro? Y si nosotros ya podemos definir cuál es este ángulo, entonces podríamos desempolvar cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y. Velocidad en X y cuál es esta velocidad en Y. Entonces la velocidad en X va a ser igual a esta velocidad total por el coseno de ese ángulo phi, del ángulo en el que se está moviendo nuestro carro. Y la velocidad sub Y va a ser igual a la velocidad total por el seno de ese ángulo phi. Pero no queremos verlo en velocidad total, queremos verlo en función de nuestra llanta derecha e izquierda. Entonces esto es igual a la velocidad de la llanta derecha más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2 por el coseno de phi. Y esto es igual a la velocidad de la llanta derecha más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2 por el seno de phi. Estas son las ecuaciones que me están describiendo la velocidad en X y la velocidad en Y de nuestro carro con respecto a las velocidades de las llantas y a este sentido del ángulo en el cual se va a estar moviendo. Recuerden, si está a 90 grados, entonces vamos a tener toda esta definición, la cual nos contempla las dos ecuaciones que habíamos visto en los casos particulares cuando me movía solo en X y solo en Y. Ahora vamos a intentar describir, ya sabemos que nuestro modelo matemático de este carro, ya tenemos descrita la velocidad en X, la velocidad en Y, pero nos falta otra cosa, nos falta describir otra velocidad. ¿Cuál es otra velocidad importante que tiene este carro? Su velocidad angular, ¿a qué velocidad es capaz de dar la vuelta a este carro? Esto tenemos que describirlo matemáticamente, tenemos que encontrar cuál es este omega, si no nuestro modelo va a estar incompleto. Entonces, para encontrar esta velocidad omega, tenemos que asumir varias cosas. Primero, algo que va a ser cierto: la distancia de esta llanta a esta llanta va a ser una distancia rígida. Quiere decir, la distancia no va a cambiar con el tiempo, se van a mantener siempre en el mismo sitio. La distancia siempre va a estar descrita por una longitud L. Pero, ¿cómo esto va a empezar a dar vueltas? Una de las formas que esto puede dar vueltas es si nosotros tenemos acá una velocidad v sub L y acá una velocidad más grande v sub R. La velocidad de la llanta derecha sea más grande que la velocidad de la llanta izquierda. Si nosotros miramos esto, lo más seguro es que el carro, si esta llanta gira más rápido que esta, el carro va a ir hacia adelante, pero va a empezar a describir como una curva. ¿Por qué? Porque esta llanta va a ir a mayor velocidad. Entonces nuestro carro en cada instante de tiempo va a ir dando la vuelta. Ahora, ¿cómo describimos esa velocidad omega a la cual nuestro carro se está moviendo? Entonces tenemos que asumir algo primero que todo. Vamos a asumir que a una distancia por acá, a un punto, como esto que describe acá nuestro carro es más o menos como un círculo, entonces vamos a determinar esta distancia de acá hasta la llanta, hasta esta llanta. Vamos a determinar que de acá hasta acá es una distancia, no a determinarlo hasta ahí, sino que vamos a determinarlo hasta el centro del carro. Hasta el centro del carro, que es la trayectoria que estamos describiendo acá, esto va a tener una distancia b. Desde este punto por acá, un punto imaginario en el espacio, hasta el centro de nuestro carro, vamos a tener una distancia b. Ahora, nosotros podemos describir cuál es la velocidad de rotación de esto. ¿Por qué? Porque acá nosotros ya sabemos que hay una velocidad omega, una velocidad angular con la que nuestro carro está girando, que está describiendo esta trayectoria. Entonces, la velocidad de la llanta izquierda, velocidad de la llanta izquierda va a ser igual a la distancia que haya hasta el centro, hasta este centro imaginario, por esta velocidad angular. Entonces sería la velocidad angular por la distancia que hay de acá hasta la llanta. ¿Cuánto es? Es la distancia b menos
la mitad de esta distancia L de nuestro coche, menos L medios. Listo. Ahora, ¿cuál es la velocidad angular de B sub R? ¿Cuál es la velocidad lineal de B sub R? B sub R va a ser igual a omega igual, porque va a ir a la misma velocidad angular, porque es un objeto rígido. Recuerden, si no es un objeto rígido, esto ya no se cumple. Esto es igual a B, a esta distancia de acá hasta acá, que es B, más la distancia que me falta de acá hasta acá, que sería la otra mitad de ese L medio. Y con estas dos ecuaciones ya tengo las ecuaciones que me están descritas con respecto a B sub L y a B sub R. Tenemos el omega. Este omega es el mismo omega de este carro. Este omega es el mismo omega que vamos a tener acá en el carro, o vamos a tener acá. Es el mismo omega, es la misma velocidad con la que el carro está girando, sino que esta es una descripción más general porque está con respecto a un arco que puede estar muy alejado. Este B puede ser infinito, puede ser un valor demasiado gigante. Entonces, si nosotros intentamos reemplazar este B, de hecho B no es una información importante para nosotros, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero no es importante para nosotros. Podemos reemplazar esta ecuación de forma tal que lo tengamos solo en función de B sub L, omega, B sub R y omega. Eso es lo que queremos. Y bueno, L medios, que es una variable que podemos nosotros medir, simplemente la distancia del carro. Esta es una distancia, este B es una distancia que puede variar con el tiempo, entonces la verdad no nos interesa tanto. Se puede calcular, pero no nos importa, no nos interesa tanto en estas ecuaciones. Entonces, si yo reemplazo de esta ecuación, reemplacemos acá a esta variable B, entonces B va a ser igual ¿a qué? B va a ser igual a B sub L, esta variable, más omega por L medios, todo sobre omega. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos esto pasaría para el lado de acá positivo y pasaríamos a dividir este omega. Listo, esta es B, despejando esta primera ecuación. Y si reemplazamos esto acá, entonces vamos a tener que B sub R va a ser igual a omega, que multiplica a B, pero B que es B sub L más omega sub L sobre 2 sobre omega más L medio. Si nosotros multiplicamos acá todo esto por omega, entonces se va esta y se va esta y acá entraría el omega. Entonces esto sería igual a B sub L más omega L sobre 2 más omega L sobre 2. En este caso, noten que esto y esto son lo mismo, entonces podríamos sumar estos dos, que simplemente nos quedaría omega sub L. Entonces, B sub R, acá acabamos de encontrar la ecuación, B sub R es igual a B sub L más omega L. Pero entonces, si queremos encontrar qué es omega, omega va a ser igual a B sub R menos B sub L sobre L. Y esta es la tercera ecuación, la que nos va a servir a nosotros, para identificar cuál va a ser la velocidad angular de nuestro carro. Y con esto formamos un sistema de tres ecuaciones de primer orden, que ya después en el siguiente video vamos a verlas cómo están descritas. Entonces, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones me describe cómo está la velocidad en X, a la velocidad en Y y la velocidad omega de nuestro carro con respecto a las velocidades de las llantas. Pero usted me puede decir en estos momentos, venga, pero ¿cómo así? En los videos anteriores no había dicho
no había dicho pues que queríamos encontrar cuáles eran las velocidades de las llantas con respecto a la posición X y Y. Yo les voy a responder que sí, que tienen toda la razón. En realidad lo que queremos nosotros es encontrar cómo se relaciona la velocidad en las llantas con respecto a la posición de nuestro coche. Pero es que ya lo tenemos aquí escrito y usted dirá, ah, ¿y dónde? Pues acá. Si nosotros miramos la velocidad en X, es lo que nosotros llamamos la primera derivada de la posición en X. Entonces, el cambio de la posición en X es la velocidad en X. Y la velocidad en Y es el cambio de la posición en Y. Y el cambio de su posición angular es la velocidad ómega. Entonces, si ustedes van y reemplazan ese concepto acá en las ecuaciones, nos van a quedar unas ecuaciones muy bonitas, que es x punto. X punto es una connotación que se tiene en matemáticas para definir qué es la primera derivada de esta variable, que es la posición en X. Entonces acá, b sub r más b sub l sobre 2 por el coseno de phi. Y punto es igual a b sub r más b sub l sobre 2 seno de phi, y omega, qué pena acá, phi punto es igual a b sub r menos b sub l sobre l. Si ustedes miran, estas tres ecuaciones son tres ecuaciones de primer orden, quiere decir, esta es una primera derivada, esta es una primera derivada y esta también es una primera derivada. Este sistema es un sistema de espacio de estados, es un sistema muy conocido en los sistemas de control. Esto es la definición matemática, este es el modelo matemático que nosotros queríamos describir. Si nosotros queremos conocer cuál es la posición X a la cual se me ha movido el robot en un instante de tiempo determinado, simplemente integrar. Si nosotros integramos X punto, hacemos la integral de esto, vamos a obtener a X, cuál es la posición en X. Entonces nosotros tenemos aquí descrito todo nuestro sistema y también tenemos descrito cómo va cambiando su posición angular en el tiempo. Esta definición es la definición más importante que hemos hecho hasta ahora. Bueno, este video ya se me hizo algo largo, espero que hayan comprendido entonces cómo resultan las ecuaciones matemáticas, de dónde salen las ecuaciones que nos describe el comportamiento de nuestro sistema. Nótese que tenemos ya las variables de entrada de nuestro modelo asociadas con nuestras variables de salida. En el siguiente video vamos a hablar acerca de un modelo mucho más fácil. Vamos a encontrar un modelo en el cual no tengamos que pensar en las velocidades de la llanta izquierda y de la llanta derecha, sino en un modelo que fácilmente nosotros dando la velocidad, él sea capaz de descubrir cuál es la velocidad de la llanta derecha y la llanta izquierda. Eso nos va a servir muchísimo en la implementación sobre nuestra plataforma, que en este caso va a ser el Arduino. Entonces espero que hayan entendido muy bien este video y que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente ocasión en los otros videos que vamos a estar viendo en este canal. Espero que estén muy bien, que compartan este video, que me ayuda mucho para seguir haciendo esta clase de videos.